Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos como siempre en estas ediciones que se han ido dando a través del paso de los días, también con nuevas opciones en materia ecológica, en materia ambiental, con soluciones, con conceptos, mucha información y por supuesto la actividad que tiene que ver con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación y además noticias que tienen que ver con el Ministerio de Ambiente de la Nación y por supuesto data desde diferentes organizaciones ambientales, abogados ambientalistas y mucho más acá. Bueno, vamos a empezar a contarles y hacerles un resumen de lo que se viene también en este programa, porque vamos a hablar con el diputado Vara, en este caso de la provincia de Corrientes, donde hay un importante proyecto que tiene que ver con el riego y con la actividad de también humedales, la ley de humedales que ha quedado pendiente desde el año pasado. Por supuesto, se va a estar hablando con el diputado Jorge Vara. Reiteramos, ya en minutos nada más vamos a estar en comunicación con él para que nos cuente bien de qué se trata también envases fitosanitarios. Bueno, hay todo un tema alrededor de esta ley. Y por el otro lado, por supuesto, pensando en materia ecológica, tenemos también al director de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel Moreira, quien nos va a estar visitando para hablar no solamente sobre capacitación de ley Yolanda, que es algo que aplica a los tres poderes del Estado, sino que también con prácticas o buenas prácticas ambientales propuestas para los trabajadores y trabajadoras de la Cámara. Por supuesto, también habrá un informe en cuanto a cambio climático 2023, un informe que fue presentado, que fue elegido para ser presentado nada más nada menos que en la Cámara de Diputados de la Nación, con un representante de Emiratos Árabes Unidos, quien, por supuesto, con mucho detalle informó cuáles fueron los puntos más importantes a resaltar en este informe del año 2023, qué es lo que se realizó y qué políticas se pueden realizar a futuro para pensar en un cambio, para pensar en el cambio climático, pero desde diferentes perspectivas. Nos vamos a seguir hablando de cambio climático porque también hablando de diferentes perspectivas, sabemos que gran parte del cambio climático que se viene dando es reflejado en el aumento de las temperaturas ya hace varios años y en parte también es por la actividad humana y la mala utilización de los bienes comunes, por ahí llamados también recursos naturales. Esto entre otros los factores que influyen, pero vamos a ver de qué se trata. Hablar de cambio climático es cada vez más cotidiano en nuestras vidas. Aumentos de temperaturas, lluvias, vientos más intensos y eventos extremos frecuentes son evidencias directas de este problema que afecta a la población y a los ecosistemas de todo el mundo. ¿Por qué ocurre el cambio climático? La proliferación de actividades humanas vinculadas con la quema de combustibles fósiles, la producción, el consumo, los residuos, la expansión de la frontera agrícola-ganadera y la deforestación alteraron la composición de la atmósfera, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero. Dichos gases son los responsables de generar el efecto invernadero, que es esencial para mantener una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida en el planeta. Su aumento por encima de los niveles naturales intensifica este efecto, dando lugar al calentamiento global que provoca el cambio climático. A nivel mundial, en el año 2014 se emitieron 48.892 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. China y Estados Unidos representaron el 40% de estas emisiones del mundo, mientras que la Argentina el 0,7%. ¿Qué se está haciendo frente al cambio climático? Desde 1992, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático reúne a los países para acordar soluciones efectivas ante este problema. A partir de 2015, con el Acuerdo de París, se solicitó a los 195 países de la Convención que presenten sus planes de acción para implementar en las próximas décadas y que reporten sus avances periódicamente. Estos planes de acción se denominaron contribuciones nacionalmente determinadas. Se espera que la suma de las mismas permita a futuro una estabilización del clima para reducir las consecuencias del cambio climático. ¿Qué propone la Argentina con su contribución nacional? La Contribución Nacional Argentina propone un crecimiento cada vez más limpio y con menos emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030. También propone planificar para estar mejor preparados ante los impactos futuros del cambio climático. En el año 2016 se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que presidido por la Jefatura de Gabinete de Ministros y coordinado técnicamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, fue el encargado de elaborar la contribución nacional del país.
mediante un proceso participativo que incluyó la visión y aportes de más de 15 ministerios, todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos no gubernamentales, académicos, representantes de las cámaras y empresas, sindicatos y asociaciones de trabajadores. Luego de numerosos diálogos, se identificaron y acordaron más de 70 acciones focalizadas en energías renovables, eficiencia energética en las ciudades, industrias y hogares, biocombustibles, transporte sustentable y no motorizado, reducción y reciclaje de residuos, forestación, aprovechamiento sustentable y recuperación de los bosques nativos. También se propusieron transformaciones en materia de salud, infraestructura y educación. De esta manera, la contribución nacional contiene los acuerdos y refleja el compromiso de la sociedad argentina para afrontar el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias. A medida que los países desarrollen contribuciones más ambiciosas, podremos enfrentar el cambio climático. Argentina asumió ese compromiso. En este desafío, el rol de cada uno de nosotros es fundamental. El rol de cada uno de nosotros es fundamental, como bien dice este tape tan importante, para empezar a pensar de cuál es nuestra función como miembros, como seres humanos y como partes de este planeta, que no hay un planeta B. Pero es momento de presentar ya al diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes, porque lo que decíamos, este proyecto de ley, entre otros los tan importantes que se han presentado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, este proyecto de régimen de riego, régimen promocional de riego agropecuario, que salvo lo que es la actividad forestal y la actividad tabacalera, que tienen sus propios regímenes promocionales, se viene ya trabajando y se viene planteando en la Cámara de Diputados de la Nación. Es por eso que el diputado Vara, quien es en este caso el impulsor de este proyecto, seguramente tiene muchos más detalles para explicarnos y para también transmitir los conceptos. Diputado, bienvenido. Mi nombre es Lourdes, bienvenido a Diputados Televisión. Bueno, gracias. Sí, el proyecto, para explicarlo brevemente, consiste en una promoción fiscal que lleve a los productores a incorporación como una práctica más generalizada. Esto parte de la fundamentación de que Argentina riega poco. Bien. Creo que la mayor producción se da en la pampa húmeda, como muy bien dice su nombre. Sí. Tiene un ambiente muy favorable para producir sin necesidad de regar, ¿no? Pero también la Argentina tiene muchas otras zonas, las cuales realmente son mucho más limitaciones desde el punto de vista ambiental en general, características de los suelos, temperaturas, etcétera, Sí. que requieren para poder crecer del riego. Además, este proyecto contempla no solamente equipo, como lo que ustedes están mostrando ahí, ¿no es cierto? Esto lo más característico sería un equipo de pívot o avance frontal, sino también la captación de aguas superficiales. En muchas zonas del país, en el caso de nuestra provincia, norte de Entre Ríos, se puede captar a partir de la construcción de represas. O sea, esto también estimularía la construcción de represas, que además se consideran en muchos países del mundo humedales. Por supuesto. Antrópicos, o sea, humedales generados por el hombre, ¿no? Sí, pero que son considerados humedales, cumplen una función de humedal. En realidad está generando un humedal para ocupar ese agua para regar, pero permanentemente se viene renovando. Perdón que ahí lo interrumpa puntualmente. Sabemos que estamos viviendo también vinculado a este tema una sequía que se viene ya presentando y dificultando también a la hora de la producción, ¿no? Que esto a su vez se ve reflejado en grandes pérdidas económicas. Digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Por eso puntualmente este proyecto de ley. Sí. Sí, en realidad el proyecto yo lo presenté antes de la sequía. Lo presenté cuando empecé mi periodo legislativo en el 2020. Sí. Perdí el estado parlamentario y lo volví a representar. Pero ya fue presentado en 2020, antes de la sequía. Bien. Referido a la pampa húmeda, es un ambiente que es como que no requeriría de riego, pero si estos 2 últimos años hubiéramos tenido mayor cantidad de equipos de riego funcionando, también se hubieran evitado muchas de las pérdidas. De todas maneras, además como profesional de la agronomía, les tengo que decir que es un ambiente muy favorable. No siempre va a ser necesario
pero siempre puede ayudar a mejorar la producción, incrementar los rendimientos y fundamentalmente atenuar los daños en secas tan fuertes como la. Tal cual. Aparentemente se está neutralizando esa niña, o sea, estamos ya saliendo a una fase neutra de esa niña. Sí. Esperemos que sea así, se confirme, hasta inclusive podríamos estar probablemente ya a fines de la primavera, mediados, fines de la primavera y el verano, con lluvias por encima de la normal, ya en un fenómeno niño que podría venir, ¿no? En otras zonas generará inundación seguramente, pero para la gran pampa húmeda argentina, de la cual además todo el país de alguna manera está pendiente por los recursos que genera, creo que una buena noticia si eso ocurriera, porque siempre los niños coinciden con unas muy buenas cosechas. Sí, sí. De todas maneras, el país es mucho más que la región central, ¿no? El país es también la zona de lo que era el Comahue, Patagonia. Hay proyectos de riego muy importantes en las provincias de Río Negro, Chubut. Esto por ahí va a ser una pregunta demasiado obvia, pero según la zona, en este caso geográfica, va a tener un tipo de riego distinto y va a necesitar una maquinaria distinta. Sí, incluye todos los sistemas de riego. Usted tiene 4 sistemas de riego básicamente. Bien. Depende de cómo lo quiera clasificar, pero ya desde riego por desnivel, riego como estos sistemas, sí, que son a presión, trabajan con sistemas presurizados, riego de microaspersión, esto es de aspersión, riego de goteo, que son los más eficientes en el uso de agua y se usan en cultivos más intensivos como la frutícola. Y también tienen riego de manto, que es lo que normalmente hacemos en el cultivo de arroz. En el caso de arroz hacemos inundación permanente, pero riego de manto o por surco también es una buena alternativa. Hoy en mi provincia y norte de Entre Ríos, que estuvimos recorriendo con un grupo de legisladores la zona sur de Corrientes y la zona norte de Entre Ríos, algunas represas que fueron hechas para arroz hoy se están ocupando para regar soja y maíz, sobre todo maíz. Bien. Hay una gran demanda de la ganadería de esa misma zona. O sea que me parece que las alternativas son muchas. Para todo tipo de riego, para todo el país, para todos los cultivos, incluyendo si uno va a generar agua, por ejemplo, para ganadería, para bebida de la hacienda también, o para regar pastura, necesita un paje de hacienda, claro, o ganadería, también pueden estar incluidos en la medida que cumplan con algunos criterios que en realidad en mi proyecto de ley los termina de instrumentar en la reglamentación final del Poder Ejecutivo. Bien. Puntualmente, cuando hablábamos recién de los humedales y de lo que ha pasado con los últimos incendios, la provincia de Corrientes, bueno, ¿de qué manera podría influir el proyecto de ley de humedales? Si en este caso no vamos a hacer futurología, pero se lo tengo que preguntar, ¿cuál es su opinión con respecto a que todavía no se puede sancionar esta ley, pensando que se siguen dando incendios en humedales, no solo en Corrientes, ¿no?, sino que en todas partes del país? Sí, no, esta ley no afecta en nada a humedales. Tampoco la ley de humedales afectaría a la ley, eso afectaría a este proyecto, depende de cómo lo reglamenta cada provincia. Tenga en cuenta que la reglamentación de la gestión de uso de los humedales los terminan haciendo las provincias. Cada provincia determinará. Obviamente, si usted para regar voy a ir y sacar agua de Liberá y lo voy a secar a Liberá, y Liberá se ha secado por falta de lluvia, pero no porque se haya secado. No hay ninguna actividad productiva que riegue de Liberá, porque además la provincia no la utiliza. Pero supongamos que fuera así, bueno, ahí puede generar una amenaza, pero en realidad todo proyecto tiene que ser presentado y tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación, incluyendo las autoridades de agua y las autoridades ambientales. O sea que desarrollar riego no es atentatorio de los humedales, tampoco el recurso tierra, al contrario. Porque si usted riega, más intensificada la producción, más rendimientos por hectárea, necesita menos hectáreas afectadas para producir la misma cantidad de producción. Esto implica que puede liberar recurso natural para preservación o conservación sin necesidad de afectarlo a la producción, porque usted en una superficie más chica está produciendo mucho más, ¿no? Claro, sí. Tenemos un montón de ejemplos de países que son así, o zonas de la Argentina que en superficies no muy vastas producen mucho porque mayor tecnología en general y particularmente incorporan el riego. Para que nos expliquemos, si usted con riego puede sacar 12.000 kilos de maíz por hectárea, y en realidad está sacando promedio 5.000 kilos de maíz por hectárea,
usted necesita menos de la mitad de las hectáreas para producir lo mismo. Entonces estaría afectando menos recursos naturales. En un esquema de ordenamiento territorial, como hicimos en nuestra provincia, que afectamos todo el liberar conservación, no se desarrollan, mejor dicho, tienen limitaciones las actividades productivas. Nosotros afectamos el 15% de nuestro territorio, de nuestro ordenamiento ambiental, y la provincia no dejó de producir menos, al contrario, incrementó producción de madera, incrementó la producción de arroz, incrementó la producción vacuna, creció en citrus, y no necesariamente tiene... Yo soy de los que no creo que una cosa colisiona con la otra, si se la hace inteligentemente. Por supuesto, por supuesto. Y su opinión puntualmente de ley de humedales, ¿qué es lo que ha podido aportar también dentro de la comisión, ¿no? Porque ha quedado esa polémica que está y que queda pendiente, y desde qué lado se lo ve, si se lo ve desde el lado extractivista o del lado más conservacionista, si se puede decir. Lo que no puede usted con ningún tipo de actividades es colisionar contra las economías de las distintas provincias. Porque además la Constitución Nacional, si bien la del 94 crea la posibilidad de las leyes de presupuestos mínimos, ese mismo artículo le pone límite, es decir, y no puede superar, límite está en no superar las potestades provinciales. La Constitución no derogó las potestades provinciales sobre sus recursos naturales. Esa es una de las grandes diferencias que teníamos en el proyecto de discusión. Y nosotros con el nuestro, que también fue un proyecto consensuado, no es el mío puro, o sea, una condición sine qua non para avanzar en la cuestión. Si no, yo prefería quedar solo y salir con un dictamen de recontra minoría, pero no comprometer esa cuestión. Nunca, siempre nosotros venimos de una provincia muy celosa del federalismo y que desde su historia, desde la formación de esta nación, ya ha peleado por el federalismo. Y ha tenido bastante problemas por eso. Sí, tal cual. Bueno, luego obviamente que corresponde también preguntarle sobre los envases, en este caso fitosanitarios, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Porque son envases que obviamente van a contener líquidos que pueden ser tóxicos y gravemente nocivos para el ambiente. De envases. Básicamente, bueno, como usted sabe, esto fue tratado en una época, yo no era diputado, pero yo era ministro de Producción en Corrientes. Y nosotros desde Corrientes, desde el Ministerio, a través del Consejo Federal Agropecuario y a través del Consejo Federal de Fitosanitario, contribuimos mucho en la normativa que se aprobó en 2016 y se reglamentó en el 2018. Y nosotros fuimos la tercera provincia que adhirió a la ley nacional. Porque nosotros estábamos en una ley de fitosanitario, de agroquímicos, del año 90, que no contemplaba específicamente el tema de envases. Eso es un problema a veces. O sea, nosotros necesitamos otra ley que específicamente ataque la cuestión de reutilización de envases. Eso tiene que ver tanto con la reutilización, y con la manipulación y a quién decae la responsabilidad de reciclado, ¿no? El triple lavado previamente, la recolección, el acondicionamiento y la reutilización. En definitiva, el porcentaje todavía del total de envases que deberían ser recuperados es relativamente bajo. En el caso nuestro, que como yo le decía, la tercera provincia que adherimos, y cuando yo era ministro ya empezamos a trabajar en la cuestión, hoy nosotros estamos recuperando aproximadamente unos 85.000 kilos de plásticos, producto de la recuperación, cuando el uso nuestro nosotros estimamos que es alrededor de 250.000 o más. Quiere decir que nosotros estamos recuperando el 30%. Todavía no, a mí no me preocupa el 30, me preocupa el 70 que falta. Hay que seguir profundizando y trabajando sobre eso. Lo importante es que hay una tarea muy importante de un esfuerzo conjunto, nación, provincia, con algunos municipios más colaboradores, otros no tanto, lamentablemente, y también la actividad privada y colaboración de los productores del territorio y las cámaras que integran a los productores agrícolas. Hay otro tema interesante, hay algunos productos un poco más costosos salen, pero que ya vienen con envases biodegradables. Ese yo creo que es el futuro.
por ahora hay que hacer esto. Por ahora hay que hacer esto. Pero ese yo creo que el futuro. Acá en Corrientes se están haciendo postes alambrados. Siempre el concepto de que no tienen que ser utilizados en tuberías para agua o cosas por el estilo. Por supuesto. Pero se está usando con postes para alambrado vacío, que después se rellena de material local en el lugar que se instalan los postes, y además un novedoso sistema de varillas para alambrado, que es lo que va entre poste y poste, o una varilla para... Bueno, claro, que sabemos que no hay contacto después no hay riesgo de derramamiento, de envenenamiento o de lo que venga, ¿no? Desde ese lado. Y por supuesto. El mayor problema además es el uso de envase de otra persona que ni siquiera sabe de dónde viene el envase. Por supuesto. Y tiende para usar agua o para colocar leche o para eso es una barbaridad, pero por lo menos hacer el triple lavado. Pero en realidad además no es bueno estar dejando plástico tirado por todos lados, en los cursos de agua, en la laguna. Esto nosotros tenemos un problema que no incluye en la ley, pero con los plásticos de invernáculo. Y bueno, todo un plan provincial, porque tenemos mucha producción de hortalizas, sobre todo morrones y tomates en invernáculo, ¿no? En la provincia. Sí. Y ahí sí hay mucha utilización de plástico, ¿no? Sí, son plásticos de otra característica, otro tipo de material de los envases, ¿no? Son plásticos de 100 micrones transparente que se cubre el invernáculo para generar el microclima interior que permita producir en invierno, que es cuando nosotros salimos cuando no hay producto del campo. Muy bien. Es un buen tema a considerarse puntualmente, que bueno, ojalá que de alguna manera se pueda hacer alguna modificación, un enriquecimiento en este proyecto de ley, pensando también en estos plásticos, ¿no? de invernáculos puntualmente de la provincia de Corrientes. Diputado, es un placer siempre hablar con usted. Obviamente vamos a estar volviendo a conversar en algún otro momento, en alguna otra edición de Ecoagenda, y ojalá que sea unos meses de mucho trabajo para la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Muy bien, el diputado Jorge Vara de la provincia de Corrientes, obviamente actualizándonos sobre diferentes proyectos y particularmente este proyecto de régimen de promoción al riego agropecuario para nuestro país. Momento de hacer pausa, quédense con nosotros porque a la vuelta hay mucho más Ecoagenda. Muy bien, regresamos en Ecoagenda y es importante irnos a las efemérides porque como siempre en los programas vamos recordando momentos importantes también en materia ecológica, en materia ambiental, y este día particularmente, hoy 4, es el día de los combatientes y las combatientes de incendios forestales. Esto tiene que ver con este Sistema Nacional de Manejo del Fuego y estamos presentes en el Bolsón haciendo un repaso también de cómo es el trabajo, ¿no? De las cuadrillas, de los equipos, con todo un sistema de logística también que está preparado y diseñado para poder combatir el fuego de la mejor manera y en óptimas condiciones. Lo vemos. Yo soy Ariel Antauer, soy el coordinador regional para la Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Atrás nuestro la gente está trabajando con equipos de agua y están avanzando básicamente hacia los dos flancos, tanto el que se desplaza hacia el lado derecho como el que se desplaza de esta parte, mirándose para el lado izquierdo. Los 3 medios aéreos que están en este momento trabajando en el sector. Estos fuegos también presentan actividad y bueno, todo el personal que está abocado a estos sectores está haciendo todo lo posible como para de alguna manera detener el avance del fuego.
la especial conmemoración a los y las combatientes de los incendios forestales, que bueno, con la situación que también estamos viviendo a nivel ambiental en nuestro país, con diferentes focos de incendio en el norte, en el centro y en el sur, es importante también recordarlos en este 4 de mayo. Bueno, también tenemos que cambiar y volver a la temática que veníamos desarrollando y que habíamos presentado al inicio del programa, que tiene que ver con cambio climático y de qué manera también viene influyendo no solamente la actividad del hombre, sino diferentes factores en lo que es el aumento de las temperaturas y en ser más conscientes de esta crisis climática, sin el catastrofismo que nosotros promulgamos en nuestro programa, pero siendo conscientes de que no hay un planeta B y que tenemos que cuidarlo y de esa manera generar diferentes acciones individuales y también colectivas. Pero quienes tenemos testimonios, porque estuvo la presentación del informe de cambio climático 2023 en diputados y también con esto la llegada de diferentes expertos. Por ejemplo, Sofía Croxatto de Chile, en este caso antropóloga y subcoordinadora del Departamento Política de 1.5, una organización ambientalista, en el que explicaban, por ejemplo, el aumento de las temperaturas y de qué manera influye en el cambio climático. Lo vemos. Estuvimos hablando de la importancia de la acción climática en torno a la lucha contra la crisis climática, especialmente de la juventud y desde quienes militamos en el movimiento ambiental. Desde 1.5 creemos que la articulación regional es sumamente importante desde las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a la crisis y también conversar, ¿cierto?, con los diferentes actores, gobiernos, empresas, privados, trabajadores y trabajadoras, en torno a articular, ¿cierto?, un plan de adaptación y de mitigación en la región y poder hacer frente a la crisis al final social, económica y climática en la que nos vemos insertos hoy en día. Bueno, muchos antropólogos también han estado hablando de que estamos en una época del antropoceno, ¿verdad? De cómo el ser humano ha estado modificando el medio ambiente y cómo aporta considerablemente al aumento de la temperatura en el planeta. En el fondo, a que persista la crisis climática y estemos hablando de cambio climático. Y por otro lado, creo que el sistema de consumo energético en el que nos vemos insertos, que es gigante, impresionante, tiene por ahí luces de también como un sistema de dominación, ¿verdad? Y que se puede homologar mucho desde el ecofeminismo con el patriarcado y como también las mujeres, las niñas, las adolescentes se ven mayormente afectadas, ¿cierto?, por el cambio de temperatura en el planeta, lo que deriva en una crisis climática, en migraciones, ¿verdad? Hay mujeres que tienen que dejar a sus familias para ir hacia otros países a trabajar porque se ven afectados, por ejemplo, sus cultivos por desertificaciones y yo creo que en el fondo dar lucha también al modelo de desarrollo imperante hoy en día y buscar un nuevo modelo de desarrollo puede contribuir de manera importante a darle una vuelta e intentar resolver la crisis y también a equilibrar la balanza respecto a lo que sufrimos las mujeres cuando hablamos de cambio climático. Totalmente, creo que como movimientos ambientales y juveniles hemos sabido muy bien tomar la posta, ¿cierto?, y la conversación y hablar de la dimensión que tiene la crisis en los países y cómo afecta de manera distinta, ¿cierto?, a las diferentes regiones a nivel mundial. O sea, estamos hablando de que el norte emite la principal cantidad de emisiones de CO2 y quienes se ven más afectados son las regiones del sur, ¿verdad?, su población y que además son regiones que también son profundamente desiguales, por lo tanto no afectan de igual manera a la población que vive en esos países, ¿verdad? Y creo que es súper importante que nosotros posicionemos también esa agenda sobre la mesa. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de ir a las COPs y creo que en estas conferencias, ¿cierto?, de cambio climático tenemos que posicionar esa agenda de que en el fondo hay desigualdad respecto a quienes emiten las emisiones y quienes sufren más por el calentamiento global. Muy bien, ahí escuchamos la palabra de Sofía Croxatto, quien nos explicaba puntualmente sobre crisis climática y recaudación fiscal y otros puntos de las mujeres también y la influencia que tienen en esta
crisis que estamos viviendo a nivel planeta, ¿no? Y hoy también en el 2023, después de una pospandemia, viviendo una pospandemia y otros temas más. Pero quien también habló al respecto es Mariano Villares, quien es fundador de Sostenibilidad Sin Fronteras, también otra organización ambientalista. Él es abogado y nos hablaba de este tema. Estamos muy contentos de estar hoy en el Congreso para trabajar sobre el cambio climático, pero también para hablar de otros temas como la ley de humedales, como la ley de envases. En la Casa de la Democracia la verdad que es una alegría poder estar dando estos debates. Afectan a la sociedad y justamente a los más vulnerables, por eso es fundamental trabajar el cambio climático desde una triple mirada, ¿no? Desde lo social, lo económico y lo ambiental. Este informe, la importancia que tiene este año es que es regional, entonces podemos abarcar toda la región, ver qué problemas tenemos en común, por dónde podemos encaminar las soluciones. Entonces el desafío es enorme, pero también entendemos que América Latina está en condiciones de hacer ese salto, está en condiciones de hacer una transición energética, pero esa transición tiene que ser justa y no puede ser a costa de la región, ¿no? No puede ser que siga siempre la explotación de los recursos naturales para mejorar las condiciones del norte global, ¿no? Sino que tenemos que cambiar esa lógica. Nosotros trabajamos 4 ejes, por un lado la mitigación, por otro lado la adaptación, la incidencia política, la promoción de leyes y la concientización, ¿no? Entendemos que es clave que cada vez seamos más los que tengamos conciencia de la importancia de cuidar el ambiente para luego trabajar de la concientización a la acción. Continuamos con la temática y ya tenemos con nosotros a Juan Manuel Moreira, quien fue uno de los impulsores de esta actividad y de esta presentación del Informe Anual de Cambio Climático 2023 para América Latina. Juan Manuel, que en este caso es Director General de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenido, gracias por estar en Ecoagenda. Y por supuesto hay muchos temas que hablar, pero quiero saber puntualmente cuál es tu función, ¿no? Porque hay trabajo en materia ambiental acá en la Cámara de Diputados. Bueno, gracias Lourdes, gracias también al programa por la invitación, por permitirnos dar a conocer lo que estamos trabajando de la Dirección General. La verdad que es una dirección que está a punto de cumplir un año, es nuevita, muy reciente, muy nueva, que tenía que ver básicamente un poco lo que estábamos hablando respecto al informe, va en ese sentido. En su momento, en aquel entonces el presidente era Sergio Massa, y me acuerdo de una conversación con Juan Manuel Chipe, que en aquel entonces era también secretario general. Sí. La cuestión de, en esta idea de Parlamento del siglo XXI, obviamente la temática ambiental tenía que estar más institucionalizada. Y había en el marco de lo de, en su momento, también lo de la implementación de la ley Yolanda que estamos desarrollando. Una cuestión de empezar a abordar esa temática. Por otro lado, la cuestión de legislar con el ejemplo. La Argentina ratificó un montón de acuerdos internacionales y vamos a cambio climático. Estamos hablando de Kioto, estamos hablando de Acuerdo de París, estamos hablando de la ley de presupuestos mínimos. Hace muy poco también fuimos sede de lo que es el acuerdo, el tratado del Acuerdo de Escazú, esta COP2, en la cual Argentina también se involucra en lo que es materia ambiental y accesibilidad a la información, ¿no? Justicia ambiental, y participación, que tiene que ver también con lo que estuvimos haciendo en la presentación del informe. Pero te decía, en esta idea de legislar con el ejemplo, también surgió la cuestión de otro eje de trabajo que tenía que ver con el programa Parlamento Sostenible y por otro lado, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculada a la legislación que estábamos haciendo. En esa idea, me acuerdo, la de diputados oficialista, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Graciela Camaño, que impulsaba con el tema de la implementación de Ley Yolanda, y dio origen a esta área que con estos ejes de trabajo que te estaba comentando empezamos a elaborar diferentes acciones que básicamente, como te decía, tiene que ver con la implementación de Ley Yolanda dentro de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la generación de un programa Parlamento Sostenible que va por un lado en elaborar y medir la huella de carbono, o sea, los impactos en materia la de tan mencionada huella de carbono. Exactamente. Pero ¿qué hacemos exactamente con eso, no? ¿Cuáles son nuestros impactos en nuestro funcionamiento y cómo podemos tener en estos objetivos que hemos ratificado, que hemos sancionado, para lograr también ir en búsqueda en un objetivo de mediano plazo a la carbono neutralidad, en una lógica con contenido, con avances, con trabajo, ese es el objetivo. Y bueno, y también esto que hablábamos de la participación, en esta idea que Sergio y Cecilia nos redobló cuando asumió esta idea de un parlamento abierto, participativo, totalmente, que sea caja de resonancia de la agenda social y de lo que se está discutiendo en la sociedad. En ese sentido, empezamos con una ronda
de charlas, de diálogos y después de reuniones con organizaciones y colectivos juveniles en términos que abordan la problemática ambiental y también empezamos a generar una instancia de participación con la ciudadanía en lo que refiere a la temática ambiental y más básicamente el problema socioambiental que estamos viviendo. Tal cual. Es muy bueno porque ya me hiciste la intro, me diste el pie justo para hablar y que contarle a la gente brevemente de qué se trata Ley Yolanda y quién fue Yolanda Ortiz. Lo vemos. Son necesarias y urgente una revolución mental, cambiar las estructuras mentales para poder abordar el problema ambiental, que es complejo. Es la relación de la naturaleza con la sociedad, la que debe estar en una sintonía armónica para dialogar los saberes y para construir ese mundo que queremos, más humano y con más justicia social. Y lo que decimos siempre, ¿no? En Ecoagenda, sin justicia ambiental no hay justicia social, por lo tanto es importante tener en cuenta y legislar con perspectiva ambiental. En este caso, para eso existe Ley Yolanda, pero puntualmente es algo que creo que ha dado un cambio, ¿no? En la misma vida parlamentaria, cuando hablamos de parlamento sostenible, un montón de cosas que por ahí antes pasaban desapercibidas, empiezan a sumar a un todo. Sí, exactamente, como decís vos, digo, y también lo relevante para los que venimos del peronismo, digo, saber que la Argentina en el año 73, y ahí el homenaje a esta ley, a la mujer primera secretaria de Recursos Naturales, sí, que sea mujer, que venga para los que venimos del peronismo, sí, que haya sido un gobierno peronista, ¿no? El tercer gobierno del general Perón, y que tiene que ver, y también es relevante para poner en perspectiva lo que trabajó el Estado argentino. Estocolmo 72, digo, después del informe del Club de Roma, Estocolmo 72, surge la cuestión ambiental y Argentina, ya su gobierno estaba trabajando en la temática e iniciando este proceso de conciencia sobre los desafíos ambientales para hacer sostenible un modelo de producción y consumo. Y que el Parlamento le haya dado este nombre, la verdad que es una satisfacción enorme, y que a nosotros, como área de la Cámara, nos haya tocado implementar esta ley dentro de la casa, la verdad que fue una satisfacción muy grande, que arrancamos básicamente, te cuento, ya llevamos casi más de 700 trabajadores y autoridades y diputados y diputadas capacitados en el transcurso de lo que fue el año pasado. Perdón, muy breve, ahí estábamos viendo recién la imagen de cuando, en este caso, Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados, que estaban todos con el barbijo porque se legisló, se sancionó en un momento donde, bueno, ahí se ven todas las pantallas, en un momento que era híbrido, ¿no? Algunos votaban desde casa, otros votaban desde los despachos, otros votaban desde el recinto mismo. Así que hablamos un poco de cómo esta ley de alguna manera surgió en medio de una pandemia, ¿no? En medio de una pandemia que tiene que ver con esta crisis climática, digo, claramente es cada vez más evidente, y ahí la obligación, digo, vos lo planteabas muy bien respecto a la sensibilización. La ley tiene como objetivo formar a las personas que desempeñan funciones públicas en un abordaje integral de la problemática ambiental, en el caso de la Cámara de Diputados, para generar capacidad en términos de diseño y formulación de políticas públicas en búsqueda de esto que tiene que ver con generar un desarrollo sostenible, con justicia social en nuestra Argentina. Así que hemos avanzado, arrancamos apenas surgió el área, se hizo un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con el Ministerio de Ambiente, se ha trabajado con la Dirección General de Recursos Humanos en la elaboración de una plataforma propia. Estamos en un proceso, son 8 módulos las capacitaciones. Yo ahora ya estoy por hacerla, digo, aviso para que se prendan, si no la hiciste, es momento. Y bueno, y vamos por 700, te decía el número, la idea es poder duplicar y llegar a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras de la casa este año, y además también incorporando un módulo presencial.
Y también con el feedback y la devolución de un 70% de satisfacción en función de cómo viene a implementar la capacitación, pero también que estamos en un proceso de mejora continua para profundizar y sensibilizar aún más en esta temática tan relevante en estos tiempos. Muy bien, es excelente realmente todo lo que tiene que ver con Ley Yolanda y con lo que promulga también, y que cada vez la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se pueda enriquecer con proyectos, ¿no? No es un tema de moda, sino que es un tema que hay que ocuparnos, porque ya hace tiempo las autoridades nos vienen avisando de está pasando esto, nos estamos dando cuenta, no hace falta que nos diga nadie, nos estamos dando cuenta el calor que estamos teniendo o que hemos tenido en estos días, y que por ahí son extraños, ¿no? En pleno, ya entrando en el invierno en algunos días nada más, se hace impensable esto de, che, ¿qué pasa que todavía no estamos teniendo frío, ¿no? El frío que por ahí esperábamos en una estación así. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, quiero también preguntarte sobre el tema de la gestión de la energía, del agua y el uso del papel, particularmente en la Cámara de Diputados. Bueno, como te comentaba al principio, otro de los ejes era el tema del programa Parlamento Sostenible, en esta cuestión de legislar con el ejemplo. No solo tiene que ver con la medición de huellas, sino que también elaboramos un manual de buenas prácticas que vamos a estar lanzando en los próximos meses, y previamente empezamos con estas capacitaciones, porque tiene que ver con medir, tiene que ver con establecer la línea base y ver cuáles son los impactos y establecer un plan de mejora. Dentro del plan de mejora y complementando la ley Yolanda, tiene que ver también con generar estos cambios de hábitos sostenibles dentro del ámbito de trabajo, que en muchos casos pueden ser con automatización, por ejemplo en el tema del uso de los aires acondicionados, etcétera, pero también con el cambio personal de cada uno en términos de poder generar un uso eficiente de los recursos. La misma digitalización, ¿no? Que ya vamos a hablar de ese tema porque tenemos un tapecito ahí de uso de papel, pero esto de gestión de la energía y gestión del agua, decimos que el agua es un recurso que a veces no terminamos de ser conscientes de la mala utilización que hacemos. Prendemos, abrimos una canilla y capaz nos vamos, no sé, te olvidás, viste, que o te bañás y estás 15, 20 minutos, me parece que son prácticas que hay que ir reduciéndolas. Exactamente. No digo que no se bañen, pero en menos tiempo, por favor. No, exacto. Claramente hay decisiones macro, decisiones de fondo que tienen que ver con las políticas públicas, pero también tiene que ver con cambios de hábitos. Sí. Ahí hay un acompañamiento y que también nos va a permitir, nosotros la idea es llegar a la certificación, obviamente, de huella de carbono. Una de las dimensiones es la educación, una es de generar prácticas, obviamente, sostenibles, y por eso todos estos manuales de buenas prácticas y estas capacitaciones, estos spots que fuimos largando en los tótem para poder tener conciencia y hacer un uso más racional y más eficaz y más eficiente de los recursos dentro de nuestros ámbitos de trabajo. Muy bien, es realmente excelente, pero hay que hablar también del uso del papel, de la digitalización, de qué manera también ha ido mutando esto de pasar de tener tanta cantidad de archivos en papel a, algo sumamente tecnológico, ¿no? Que ha ido avanzando también con el paso del tiempo, pero vemos a ver de qué se trata puntualmente el uso de papel en la Cámara de Diputados. Años, democracia siempre.
Muy bien, este es el momento donde, obvio, agradecemos que haya, en este caso, una dirección de ambiente y desarrollo sostenible en la Cámara, pensando en la buena utilización de los bienes comunes, el uso consciente de los bienes comunes o de los recursos, y puntualmente pensando también en un año que seguramente va a ser trascendental, como todos los venideros, a la hora de revertir la situación que estamos viviendo a nivel climático. Sí, como decís vos, la verdad que para nosotros, te vuelvo a decir, es la primera vez que hay un área de ambiente y desarrollo sostenible. Estos son los primeros ejes que estamos trabajando junto a Martín Fellner y todo el equipo de la Dirección General. La verdad que venimos dando avances con la Ley Yolanda, como te decía. Próximamente estaremos presentando el informe de legislación y ODS, que ahí es un inicio de trabajo para generar capacidades en materia de legislación. Y por el otro lado, lo que te comentaba de Parlamento Sostenible, lo que estábamos hablando anteriormente, sumado a lo que sigue, aprovechando que en el marco del programa de 40 años de democracia, que era en otro de lo que te comentaba, en la dimensión participativa y lo que tiene que ver, que yo creo que sí es un tema en estos desafíos que tenemos respecto a esta triple crisis climática, de pérdida de la biodiversidad y contaminación, la cuestión de mejorar las capacidades estatales de los gobiernos para poder tener capacidad de intervención y ir hacia, como vos comentabas muy bien, un desarrollo sostenible, claramente con justicia social. Entonces, la verdad que venimos avanzando. El jueves, te decía, lo de los 40 años de democracia, vamos a estar en un panel en la Feria del Libro, bajo el concepto de ecología integral y cuidado de la casa común, con un diálogo multisectorial, con sectores, con una mirada del sector empresarial, con una mirada desde el trabajo, con una mirada también desde la encíclica Laudato Si, y Fratelli Tutti, que tiene mucho jugo para abordar esta temática, y también obviamente de nuestros legisladores. Nos parece que también aportar a ese debate para poder, como te decía, estamos con instancias de reflexión que son importantes, pero los tiempos se nos acortan y trabajar fuerte en generar capacidades para ir a lograr esas metas que nos estamos proponiendo en lo que estamos legislando nos parece fundamental. Así que también desde ese lugar estamos trabajando desde nuestra área. Muy bien, y a seguir implementando esta ley Yolanda, que es tan importante para los tres poderes de Estado y para toda la sociedad civil, obviamente, que nos vemos beneficiados a partir de una legislación con perspectiva ambiental. Juan Manuel, nuevamente gracias y bueno, esperemos tenerte de nuevo en nuestro programa. Gracias, muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando necesiten. Muy bien. Esto fue todo por hoy, pero nos vamos a volver a encontrar seguramente en otra edición de Coagenda. Gracias por acompañarnos una vez más. Chau, chau.